entonces los efectos que producen los estilos autócrata y manipulador. ¿Cómo es un niño troquelado? Un niño troquelado tiene dos posibilidades nada más. O se aclimata o se aclimuere. Bueno, eso es broma. O se rebela o se somete. Y hay algunas personas que están rebeldes en unas áreas y sometidas en otras. Y ese es el peor estatus que un ser humano puede tener. Una sumisión que no es del todo sumisión, una rebeldía que no es del todo rebeldía, y es estar en lo que llamamos la cuchilla china, que es un tormento que inventaron los chinos hace miles de años, que consiste en una enorme cuchilla de 20 metros de longitud, en forma de S, con un filo de esos como de navaja de rasurar, en donde sientan a la persona con una pierna de cada lado de la cuchilla y lo tiran. Imagínense cómo cae abajo, partido en dos. Entonces, muchos se pasan así la vida partidos en dos, entre la sumisión y la rebeldía, y tomando decisiones que a veces es por obedecer y a veces es por rebelarse. Sin embargo, por razones pedagógicas, vamos a ver primero el personaje que llamamos niño troquelado rebelde. ¿Cómo es el niño troquelado rebelde? Generalmente, bueno, no importa su edad, el niño troquelado puede tener 6 meses o puede tener 80 años. ¿De qué es el resultado el niño troquelado que vamos a llamar NPR o niño padre rebelde? Es el resultado de la autocracia, es el resultado de las órdenes tajantes, terminantes, que no se pueden discutir, que no se pueden analizar, que no se pueden negociar. ¿Por qué? Porque el papá es una especie de Kaiser, de emperador, de príncipe del arco real, es un dictador. Sin embargo, es muy importante entender esto. No es que él tenga malas intenciones. El autócrata, por regla general, no tiene malas intenciones. A menos que sea un tirano tipo Stalin, o Lenin, o Pejelopostli, ¿no? Allí sí podemos hablar de malas intenciones. Pero en general, el padre de familia autócrata, el jefe de una fábrica, el jefe de una policía, no sé, cualquier persona que ejerce poder y es autócrata, estoy seguro, a lo largo de mis 57 años de vida profesional, que cuando menos el 90% de ellos operan con base en lo que creen correcto. No es que esté correcto, pero así lo creen. ¿Y cuál es aquí el problema filosófico? El problema filosófico es que no poseen la verdad objetiva. Tienen o se manejan en la vida sobre una verdad subjetiva, que llamamos opinión. No existe algo así como mi verdad, tu verdad y la verdad. Existe más bien la verdad, tu opinión y la mía. Y el autócrata se fundamenta no en la verdad, en sí misma, que es objetiva, que es universal, que es única, es inamovible, que se expresa así, lo que es. No es lo que tú crees, es lo que es. ¿Sí? ¿Desde cuándo el mundo es una esfera? Desde 1519 que se completa la vuelta de circunnavegación por Magallanes y Elcano, ¿o ya era redonda? ¿Desde cuándo es redonda? Pues desde que existe, desde que se desprendió del Sol, porque es un cachito de Sol. ¿Sí? Entonces, las cosas no son como tú crees que son, porque tú las crees. Las cosas son como son, aunque no las creas y no las conozcas. El problema del autócrata es que él da por hecho un principio de autoridad basado en algo falso.
y el resultado es catastrófico en la gran mayoría de las veces. Sin embargo, operando de buena fe. Por esa razón, yo como hijo de un autócrata de libro, en realidad nunca rompí con él. Me alejé un tiempo, años me alejé, pero nunca rompí con mi fe, nunca rompí con mis principios, nunca rompí con mis creencias, nunca rompí con mis objetivos existenciales, porque yo sabía que mi padre no sabía. Y cuando el hijo asume que papá no sabe, está uno del otro lado y no hay rencor. No hay rencor. Es más, se puede perdonar con facilidad, ¿sí? Asumir que el otro no asume. Y para algunos de los que estamos aquí, asumir que así es papá y amarlo como es, ¿sí? Pues es algo que no podemos eludir, ¿sí? Es más, es una obligación moral. Entonces el autócrata en términos generales opera de buena fe, porque no se sabe otra tonada, como decía hace un rato Mónica, porque así fuimos educados y no se nos puede ocurrir otra cosa. Bien, ¿qué efectos obtiene el autócrata? ¿Sí? Ahí los podemos ver en la lámina. ¿Sí? Obtiene una gran rebeldía. En un momento dado, el hijo del autócrata dice, se acabó hasta aquí, y no es como tú lo dices, sino como yo lo digo. Y todo te he obedecido muchos años, pero ya, te dejo de obedecer. Ahora las cosas se van a hacer como yo lo quiera. Otro autócrata. Otro autócrata, claro. Un autócrata fabrica un autócrata. Y cuando ese hijo del autócrata tenga hijos, ¿cómo va a ser? Otro autócrata. Aunque diga, cuando yo tenga hijos nunca los voy a tratar como mi papá me trató. Uf. ¿Sí? Ahora no, pues sí. Repite el patrón que se sabe, porque no se sabe otra tonada. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bien. Entonces, causa rebeldía, reforzamiento de la conducta que se pretendió eliminar, ausencia de las conductas que pretendieron instalarse, causa un mal terrible que se llama enfermedades psicosomáticas. ¿La autocracia? La autocracia. Porque fíjate muy bien, el autócrata reprime las emociones. ¿Cómo es el autócrata con relación a las emociones? Si el niño quiere llorar, no seas vieja, cállate, chillón marica. Todo eso. ¿Sí? Si el niño está contento, ¿y de eso te alegras? ¿Sí? Si el niño tiene miedo, ¡ay, rajón, collón! No eres mi hijo, cobarde. Aquí puros valientes. Somos Abascal o Pérez, ¿no? El apellido da lo mismo. Así que aquí no se admite el miedo. Y si el niño está triste, guarda esas lágrimas para cuando me muera. No seas chillón, vieja. Entonces, ¿qué hace el papá autócrata o la mamá autócrata, que también las hay? También hay Margaret Thatcher en los hogares mexicanos, ¿no? ¿Sí? También hay Catalina de Rusia, que fue la principal autócrata de su época, ¿no? ¿Sí? No tantas autócratas, mujeres, como varones. La proporción más o menos, en mi experiencia profesional, después de revisar 200,000 familias en 57 años, podría decir que la proporción es de 7-3. Por cada 7 varones autócratas hay 3 mujeres que lo son. Y por cada 7 mujeres manipuladoras hay 3 varones que lo son. ¿Sí? También se da el varón manipulador, por supuesto. ¿Sí? Entonces, el asunto es que causa, al reprimir las emociones, no llores, no estés triste, no tengas miedo, no te pongas tan alegre por esas babosadas. Reprime las 4 emociones fundamentales del ser humano: el miedo, la alegría, la tristeza y la ira. Represión.
¿Y cuál es el resultado psicosomático, neuroendocrino de la represión de las emociones? La enfermedad psicosomática, que quiere decir que se origina en la mente, se origina en el espíritu, se origina en el alma, en la inteligencia, en la voluntad, y se refleja corporalmente. Por eso es psicosomática. ¿Y cuál puede ser una enfermedad? El cáncer. El 95% de los casos de cáncer en el planeta Tierra son de origen psicosomático. La gastritis también, porque está... La gastritis, sí, la inflamación del colon, la tendinitis, las almorranas, el sentir tremendos malestares cervicales o en los hombros o en el lumbago, el dolor de cabeza, la caída de pelo, el insomnio, las ronchas en la piel, el vitiligo. La lista de enfermedades psicosomáticas es interminable. Prácticamente no existe una enfermedad puramente ocasionada por un agente agresivo externo, como es un virus o un microbio o una bacteria. Es más, cuando las emociones son manejadas de manera adecuada, cuando los papás, finalmente espero que algún día aprendan, todos los papás actuales y futuros de este grupo y todos los que me estén escuchando, aprendan a manejar bien las emociones, que aunque no sea el tema central, porque estamos viendo el factor traumático principalmente, puedo darles un pequeño anticipo. Si tu hija está enojada, déjala fluir, ya se le pasará, pero no te enfrentes con ella. Y cuando ya se le pase el enojo, no llegues y le digas: ay, mijita, ¿ya se te alisaron los pelos del espinazo? Porque se arranca otra vez. Si tu hija está triste, acompáñala y consuélala. Su tristeza es muy de ella y tú no puedes calificar si su tristeza está adecuada al tamaño de la pena. Por pequeña que sea su pena, es la suya. Y no hay ninguna manera de enfrentar eso más que una: acompáñala y consuélala. Nada más. ¿Sí? Aunque no tenga la razón. Que no haya falta de respeto. Porque si no, no te puedes dar la vuelta y decirle... Claro que sí, y perdón que te vaya a contradecir. Si te falta el respeto, ¿cuál es la emoción que tiene? Enojo. Cólera, ira, enojo. ¿Y cuál es la regla del padre adulto, del padre educador? Para no reforzar la conducta, para no hacerla más faltona de respeto, para no hacerla más rebelde, más boquifloja, más agresiva. No la peles, vete a otro lugar, sácate de ahí, déjala sola, déjala gritando sola, que tienes a tu madre, lo que sea. ¿Sí? No la escuchas y te vas. Eso es lo emocionalmente inteligente. Si tú le dices: a mí no me faltas al respeto, ahorita vamos a ver lo que pasa. Puede ser que se someta y puede ser que no. Claro. Pero ahorita estamos hablando del rebelde. ¿Sí? Entonces, al rebelde le reprimes las emociones y una de las salidas del rebelde es la enfermedad psicosomática. Entonces, si el otro tiene cólera y te falta el respeto, cállate y vete. Déjalo fluir. ¿Sí? ¿Y qué va a pasar con su ira? Se va a extinguir. Sí, porque no la estás atizando. Se va a extinguir. Y va a aprender que enojándose, ¿qué logra? 0 estímulos. Volvemos al concepto de hambre de caricias. Hambre de caricias, hambre de estímulos. Si tú no pelas al niño cuando te falta el respeto, si tú te vas de ahí y lo dejas hablando solo, lo dejas que se cueza solito en la salsa de su iracundia, ¿qué aprende?
que no obtiene nada enojándose. Entonces, ¿cuál va a ser la conducta? Tranquilo. Va a introyectar el modelo que tú le estás dando. Pero si tú te enojas, ¿qué va a introyectar? Enojo. Vas a aumentar su ira y vas a... Hasta que truena la relación. Entonces, toda emoción tiene que ser manejada inteligentemente. Se llama inteligencia emocional. Si está iracundo, déjalo fluir. Si está triste, acompáñalo y consuélalo. Si tiene miedo, extráeselo. Usa un tirabuzón, no un picahielos. Y su tristeza es muy de ella o de él. Y tú no la puedes calificar de chiquita o grandota o de importante o no importante. Te conviene entender su tristeza, te conviene entender y extraer su miedo, y te conviene vivificar su alegría, aunque esté contenta por babosadas. ¿Sí? No importa. Pero eso lo hace el padre educador, el líder transformador o adulto. El autócrata reprime las emociones. No chilles, no te enojes, no me grites, no cantes, no bailes, estate quieta, engarróteseme ahí. No sales, no andes con él, no me digas nada, ¿sí? Cállate. Pero papá, ya hablaste mucho. Entonces, el padre autócrata, la madre autócrata, reprimen las emociones y entonces el niño puede no estallar, puede implotar. ¿Qué es una implosión? Hacia adentro. Y si la implosión es hacia adentro, ¿qué va a suceder con su sistema neuroendocrino? Se debilita el sistema inmunológico, se oxida el cuerpo, literalmente. Estamos hablando de oxidación y envejecimiento rápido. Estamos hablando de enfermedades nerviosas, estamos hablando de rarezas, se les ocurren unas barbaridades tremendas, ¿sí? Echan a volar la imaginación, se pueden neurotizar, se pueden psicotizar, ¿sí? Y pueden llegar al suicidio o a dejarse morir, como los anoréxicos y los bulímicos. ¿Por qué? Porque sus emociones están oprimidas, suprimidas y reprimidas por el autócrata. Entonces, vamos a decretar que a partir de hoy, toda emoción del prójimo, tiene 4 causas naturales de salida. Y la tristeza se consuela. 4 emociones naturales. No es diseño mío, es diseño divino. Nosotros nada más lo descubrimos. Es más, yo no lo aprendí por mí mismo. Mi maestro aquí ha sido Juan. Él me enseñó esto. Luego veríamos este tema únicamente del manejo de las emociones. Sí, él lo puede ampliar al infinito. Es su especialidad. Son 4 emociones naturales. Las 4 principales, porque hay docenas. Pero serían 5 principales. ¿Cuál sería la quinta? ¿Cuáles dijiste? No, 4. Es ira, miedo, alegría y tristeza. Y afecto. Y afecto. Bueno, está bien. 5 emociones naturales. Estas 5 emociones naturales, ¿cómo las maneja el autócrata? ¿Cuál es el factor exteropsíquico destructivo? Oprimir, reprimir y suprimir. Sí, las 3. Reprime, que están adentro. Suprime, no pasa nada. Oprime, y hasta te duele el pecho. ¿O no? A ver, acuérdense, cuando no han podido llorar, queriendo llorar, cuando no han podido expresar su coraje, pudiendo haberlo expresado, y además con justicia. ¿Por qué? Porque hay agresiones, hay afrentas que indignan. Entonces, las 4 emociones se manejan de modo inteligente, o bien voy a usar el término teológico más adecuado. Se manejan con caridad. Con caridad. Con caridad cristiana. Es care, de caridad. ¿Qué significa care en inglés? Cuidado.
Entonces, ¿qué es caridad en última instancia? Cuidado. El que ama, cuida. Y si tú cuidas a tus hijos, si tú cuidas a tu esposa, si tú cuidas a tu prójimo, vas a aplicar 5 reglas universales. ¿Está enojado? Déjalo fluir. ¿Está triste? Es la forma correcta. Es la forma caritativa. Acompáñale y consuelo. Muy bien. Si está triste, acompáñalo y consuélalo. Yo aquí tengo una... Déjame cerrar el ciclo y ahorita me preguntas. Si tiene miedo, extráeselo. Por eso repito el tirabuzón. Sé un tirabuzón, extráele el miedo. Háblalo. Dime. Y cuando termine de hablar no le digas, pues ya no tengas miedo. Porque la riegas. ¿Sí? Si está alegre, vivifícalo. Y si tiene afecto, correspóndelo. ¿Y la tristeza? Acompáñala y consuélala. Consolar al triste es una obra de misericordia. El afecto que dijiste, famoso. Correspóndelo. Y la alegría. Pero te voy a explicar, Celia, cómo se corresponde el afecto. Quiero que vean todos lo que vamos a hacer, Ale y yo. Acércate un poquito. Ella me da un saludo con la mano. Ella me da un saludo afectuoso de amiga, ¿no? Vean lo que voy a hacer. Tú dame un saludo normal. Hola, Juan Bosco. Hola. ¿Qué hice? No, ¿qué hice? ¿Me correspondió? No, lo multipliqué. ¿Lo qué? multiplicó. afecto. O sea, Lo multiplico. Si él te... Exacto. Si ella me da, no, así, nada más, apriétame la mano. Yo te aprieto más. ¿Sí? o una forma de decir, hola, encantado de saludarte, ¿cómo Sí, estás? claro, y le digo por su nombre. Gusto verte. O sea, si el niño, si tu esposo, si tu prójimo, si tu quien sea, te da una caricia de valor 1, tú le das una caricia de valor 1,5. Si te da una caricia de valor 10, tú le das 15. Eso es corresponder el afecto. ¿Sí? Y eso es garantizar la relación. Pero si tú te dan 1 y regresas medio, a ver, vamos a hacerlo físicamente. Bueno, saluda. Qué horrible, qué horrible se siente la mano guanga, ¿no? Cuando te dan un saludo. O cuando quieres dar un beso y te hacen, sacatean el cachete, ¿no? Oye, con los costos, con todas las personas. Con todas las personas. O sea, Por eso dije el prójimo. Sí, el próximo. El próximo. Entonces, esto es justamente lo que entrena el padre adulto. Lo que hace todos los días papá y mamá adultos, educadores, transformadores, para poder hacer que sus hijos quieran el bien, Pero la no verdad. Con los hijos, estamos hablando con las amigas, con todo, con la persona que nos ayuda en la casa, con todo. Con todos. Es una regla universal. Inteligencia emocional. Pero ¿con quién? Y ya no le vamos a decir inteligencia emocional. Le vamos a llamar caridad. ¿Sí? Caridad. Y si presumimos de cristianos, no hay manera de escaparse. Porque ¿cómo reconocerán los paganos que sois mis discípulos? Por la forma como os tratares entre sí. ¿Y cómo ve el mundo que los cristianos nos tratamos? Pues a mentadas de madre. ¿Sí? Con desprecio. Y sobre todo con esa actitud paranoide de, yo soy cristiano, yo sí sé la verdad y tú eres un mugroso ateo pagano. Entonces, el asunto es que estas 4 reglas aplican para todo mundo, pero particularmente con las personas más difíciles de nuestro entorno, con los más cercanos. Es con quien vamos a aplicar estas 4 cosas que se oponen, estas 4 reglas que se oponen radicalmente
a la autocracia y a la manipulación. Porque ¿qué hace el manipulador? El manipulador no oprime, ni reprime, ni suprime. El manipulador se aprovecha de las emociones del otro. Você tiró partido de mí, ¿no? Como dice por ahí un cantante brasileño, ya se murió creo. Pero bueno, usted sacó partido de mí. Es decir, el manipulador aprovecha tu tristeza para consolarte y pedirte un favor. El manipulador te da caricias falsas. ¡Ay, mijito tan chulo! Sí, mami, dime, váyase por las chelas de su padre. Por ejemplo, ¿no? ¡Ay, mi rey tan guapo que estás, que quién sabe qué! Y el marido, ¿qué me vas a pedir? ¿No? Pues es que me tienes muy castigada del gasto. ¿Sí? Pero no, está bien, no te voy a pedir nada. Y empieza a llorar. Y el marido saca el billete, bueno, ándale pues. Ya lo manipuló. ¿Cómo lo manipula? Pues con las lágrimas. O le da como a Sara García, me da. Le da, ¿no? El drama fat, el superitaco y tortícolis. Entonces, el autócrata reprime, suprime y oprime, el manipulador aprovecha las emociones del otro. Y el adulto acompaña, consuela, extrae, vivifica y deja fluir. Y así educa. Así logra hacer que el otro quiera. Y es una de las 12 reglas, hay otras muchas. ¿Cómo extraes el miedo? Te sientas junto a ella, le escribes una carta, le mandas un texto. El chiste es ponerte a tiro. ¿Y si es chiquito? Con mayor razón. Si se siente miedo, ¿cuál es el antídoto ante el miedo? El afecto. No. Seguridad. Por ahí va así. Es que el otro sienta protección. Se sienta protegido. Protegido. ¿De qué tienes miedo? De tal cosa. A ver, ven, ¿por qué? Protección. Sí. Ese va a ser todo un macrotema, se los recomiendo. Si yo no lo puedo dar, lo puede dar él mejor que yo. Pero ahí están las 4 bases fundamentales de no lograr un niño rebelde. Evitemos el factor traumático, exteropsíquico, del mal manejo de las emociones. Bien, ¿qué más va a obtener el autócrata? Aparte de somatizaciones, de rebeldía, de, ojo, resentimientos. ¿Qué es un resentimiento? Imagínense, por favor, que alguien trae en la panza una bola de frijoles duros y refritos y asedos, y con moho. Y lo traes en el estómago. Y es literal. Eso es un resentimiento. El resentimiento tiene una base fisiológica. El resentimiento forma coágulos sanguíneos, puede causar aneurismas, puede causar infarto cerebral, puede causar infarto cardiovascular. Una persona llena de odio se muere. Una persona llena de miedo se muere. Llena de rencor se muere o se suicida o mata. ¿Sí? O cocina un asesinato o una venganza. ¿Por qué? Porque tiene resentimientos. Uno de los temas más difíciles de aterrizar con mi público en general, en todos los países, estados y ciudades que recorro a cada rato, es el manejo de los resentimientos. El resentimiento te puede llevar del catolicismo más acendrado al ateísmo más frenético. Los grandes perseguidores de la Iglesia Católica en su niñez fueron católicos. Benito Juárez, Voltaire, Enrique Tierno Galván, ¿sí? Stalin, Joseph Stalin, el brutal carnicero ruso comunista. ¿Por qué esas personas y miles más se voltearon de una manera tan brutal en contra de su educación de niños? Resentimientos. ¿Sí? Por ejemplo, de la historia de Benito Juárez sabemos muy bien que tuvo un maestro sacerdote que le infundía pánico al infierno. Te vas a condenar, Benito.
te vas a condenar, te voy a ver en el infierno. Y si Benito Juárez se volvió un comecuras y un perseguidor de la iglesia, fue por odio a la iglesia, porque su maestro, su autócrata, cura, que no supo qué hacer con él, lo volteó a base de decirle, te vas a condenar, te vas a ir al infierno. Así no se educa, metiendo miedo. Estamos llenos en esta sociedad actual, donde quiera que nos movamos, estamos atascados de niños resentidos, de niños ofendidos, de niños lastimados. Pero ¿cuál es el principal factor? Y en este caso vamos a pasar al segundo niño, que es el niño sumiso. El niño sumiso es exactamente la contraparte del rebelde y no es hijo de autócrata. ¿Cómo es el papá o cómo es la mamá o los dos progenitores de un niño sumiso? Primero, ojo con lo que voy a decir, por favor. Si solo se aprenden esto, ya valió la pena el esfuerzo. Es impredecible, inconstante, cambiante. Es la mamá que se levanta sin ganas de levantarse y media hora después está cantando. Y 20 minutos después está sonándose. Y 20 minutos después está prometiéndole algo. Y media hora después se lo está incumpliendo. Entonces es impredecible. Impredecible. ¿Qué más me dijiste? Inconstante, cambiante, impredecible. La palabra más profesional es inconsistente. Inconsistente. ¿Cuál es el resultado en el niño? La inseguridad. Y luego la mamá dice, es que no sé qué quiere mi hija. Pues ¿quién la fabricó? A ver, vamos a revisar tu nivel de inconsistencia. O el nivel de inconsistencia del papá. O bien el nivel de ausencia. Y no me refiero a la ausencia física. Papá puede estar ahí de bulto. Mamá puede estar ahí en el hogar y nunca sale o sale lo mínimo indispensable. ¿A qué tipo de ausencia me refiero? A la ausencia en la formación del vínculo. Ese es el principal problema. Nuestros hijos, cuando están en formación, siempre, pero sobre todo cuando están en formación, necesitan la certidumbre del vínculo afectivo. El inconsistente a veces crea el vínculo y a veces lo rompe. ¿Cuál es el principal defecto del inconsistente? Prometer y no cumplir. Promete X y no lo cumple. ¿Cuál es la manera más certera de lograr un niño incrédulo? Prometerle y no cumplirle. ¿Sí? O decir, vamos a hacer esto y no se hace. O te voy a dar tal cosa y a la mera hora, no, pues siempre no. O vamos a ir a tal parte, no, pues ya no. ¿Sí? La inconsistencia es lo que vamos a llamar la fuente del conflicto existencial. Nada genera tanta incertidumbre en el prójimo. A ver, ¿por qué hoy vamos a poner este mismo concepto a escala macro? ¿Por qué? La fuente del conflicto existencial. La incertidumbre, la inconsistencia. ¿Por qué México desplomó su Producto Interno Bruto de 3,5 con Calderón a menos 0,5 con el cabecita de pañal? ¿Qué dicen los mercados financieros? ¿Qué dicen las grandes firmas transnacionales? Incertidumbre. Falta de... La fuente del conflicto existencial. En la incertidumbre, nada mata más a un ser humano, nada mata más a un animalito que la incertidumbre. Ahorita les voy a platicar un experimento que a mí me tocó hacer en la Ibero hace 50 y tantos años, con ratas.
Lo voy a explicar. Y ese mismo experimento se hizo en Rusia, en Estados Unidos, en Argentina, en todas las partes del mundo, y el resultado fue siempre el mismo. Pero lo platico después. La incertidumbre es el rasgo típico del padre manipulador, madre manipuladora, ¿sí? Y va a generar una enorme inseguridad en las criaturas y van a ser sumisas. ¿Ya está la imagen del niño sumiso? Esta imagen, este efecto social es tan contundente hoy en día que, por ejemplo, en ciudades como Santiago de Chile, Antofagasta en Chile, Quito en Ecuador, Caracas en Venezuela, el DF, Ciudad de México en México, tenemos una tribu urbana que se llaman los emos. ¿Qué son los emos? ¿Alguien ha oído hablar de ellos? Niños tristes, que odian la Navidad, los regalos, son como el Grinch, ¿sí? Siempre enojados, siempre tristes. Ahí está la imagen, el pelo tapándoles los ojos, tatuados. ¿Qué revela un tatuaje? Revela una profunda falta de autoestima. Revela que para valer algo hay que pegarse a algo. Y tú no vales por lo que traes puesto. Tú no vales por cómo te pintas los ojos o los labios o los aretes Luffy Ragamo que te cuelgas o los zapatos Louis Vuitton o el reloj de $2 millones como el que tiene el hijo de Romero de Champs. Tú no vales por nada de lo que tienes. Tú vales por lo que eres. Pero ¿qué es lo que más ha transmitido el manipulador al niño sumiso? ¿Qué es lo que más le ha transmitido? Incertidumbre. Por lo tanto, ¿cuánto vale el niño ante sí mismo? Nada. Y para valer, ¿qué tiene que hacer? Inventar una ideología. Ponerse un tatuaje, colgarse un molcajete. Dejarse el pelo tapándole los ojos y abrirse las venas. Claro, no se las abren así porque se morirían. Se las cortan así para que cicatrice y puedan seguir fregando, ¿no? Son bien tramposos. Claro, los emas son bien tramposos, pero ya son millones. Solo en el DF se calcula que son medio millón. Y tienen tomadas varias plazas. Por ejemplo, el metro Chapultepec, tú no puedes caminar, son puros emos ahí, tristeando. ¿Qué hacen? nada. ¿Sí? Viven de que alguien les deja comida. Ahora, claro, la Claudia Sheinbaum les manda cajitas de refrescos y de Firulais o de lo que sea, ¿sí? Para tenerlos ahí votando por ellos, ¿no? O sea, el emotional, que es una tribu urbana ya muy vigente en todo el planeta, es el resultado de la manipulación de los padres. Pero bueno, hay otras muchas manifestaciones. La depresión, ¿sí? La inconstancia en las relaciones emocionales, ¿cómo es un niño sumiso? O sea, ¿qué tipo de personas va a buscar un niño sumiso? Alguien que le dé ¿qué? Protección, seguridad. Y si para lograr protección y seguridad tiene que realizar conductas serviles, pues las desarrolla. Como dice la canción, hazme reina, esclava o mujer, pero no me dejes, déjame volver contigo, ¿sí? Y haz conmigo lo que quieras. ¿Por qué el sumiso es sumiso? Porque prefiere alguna caricia que ninguna. Prefiere una canasta llena de sufrimiento, llena de espinas, llena de incertidumbre, llena de inseguridad, que estar sola. ¿Sí? Por eso es tan importante entender que si no tenemos como hábitos para comenzar la inteligencia emocional, ¿qué estamos haciendo? Estamos fabricando niños sumisos o niños rebeldes. Ahora bien, antes de pasar
haber otras reglas del padre adulto, del padre educador, para anular, disminuir o eliminar los efectos de la manipulación y de la autocracia, hay un tercero y un cuarto tipo de niño. Y repito, niño no es una persona menor de edad. Niño es cualquiera de nosotros en el cual predomina el mundo de las emociones. ¿Quién es un niño? Tiene 40 años, razona poco y siente mucho. Ese es un niño. Siente más de lo que piensa. Y por lo tanto, toda su vida es como la de un niño. Y difícilmente mantiene decisiones equilibradas y estables. Bien, vamos a ver. ¿Existe el niño natural o narcisista? ¿Cómo es el niño natural o narcisista? Es el niño que se concentra única y exclusivamente en la búsqueda del placer. ¿Cuál es su eje rector? Lo que le gusta, lo que lo divierte. Y entonces, en términos socioculturales actuales, ¿cuáles son las pasiones de un niño narcisista? Yo me imagino, Mónica, en tu escuela hay muchos niños así. ¿Qué es lo que les atrae? ¿Qué es lo que los apasiona? A las narcisistas, a las niñas narcisistas. ¿Sí? Estarse peinando. Estarse peinando. Sí. Unas que están aquí sentadas. Otras están agarrando el churro, Sí. el espejo, sus redes sociales. Sí, Si les dieron like, ¿cómo les dieron like? sí, Ay, exacto. eso ya se vuelto. Si una niña tiene más fotos que otra y más gustos que otra, entonces drama nacional. Sí. Drama existencial. ¿Sí? Fuente del conflicto existencial. ¿Quién los hizo así? Sus papás. Los papás. ¿Mediante qué? Caricias condicionales negativas, caricias condicionales positivas, que son, si pasas de año te doy un iPhone, si pasas de año te llevo a Disneylandia, si te gradúas te doy un Mercedes-Benz o te mando a Europa. Depende de la edad, ¿no? Y entonces, ¿qué aprende el niño? Aprende que lo único bueno que hay en la vida es el placer. El placer sensorial. Y se vuelven sensuales, se vuelven adictos. Lo único bien que dijiste, lo único... Para el niño narcisista, lo único bueno que hay en la vida es el placer. Que no se les esté bien, ¿eh? Ah, no, claro que no. Digo, en verdad. Y tú preguntabas hace un rato, y alguien más por ahí, ¿por qué es tan difícil la convivencia con el mundo actual? Porque el nivel de narcisismo social al que se ha llegado es espectacular, es apocalíptico. ¿En qué piensan las 10 personas de las cuales tú me platicabas? Ay, no, bueno, qué horror. En el sexo. ¿Sí? No piensan en el amor, Sí. piensan en el sexo, en el reventón, en ponerle el cuerno, Pero en las... ya, yo creo que ni siquiera piensan en eso. Yo creo que lo que piensan es en vivir una serie de experiencias tan novedosas. Exacto. Eso que les genera. de alto nivel de impacto. ¿Por qué? Porque el sexo ya se lo saben, o sea, ya lo conocen. En Pero cambio, no nada más con una persona, lo tiene no, conocido. pero el sexo lo conocen. Ah, bueno. Digo, yo lo conozco, ¿no? Tú lo conoces, todos lo conocemos. Pero de ahí a que yo tenga una experiencia de sexo con una persona